Buenos días a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a las personas que se han unido y que nos van a seguir en los próximos minutos. A lo largo de esta sesión que hemos titulado Tengo diabetes, ¿cómo accedo a los sistemas de ASA cerrada? Pues vamos a contar con el apoyo de Novalab para sacar adelante este seminario online y lógicamente también con un experto en la materia y que voy a pasar a presentar. Él es Edelmiro de la Torre, él es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Central de Asturias. Bienvenido. Edelmiro Menéndez, disculpa que te he dado el segundo apellido y no el primero. Gracias por estar con nosotros, por colaborar en esta ocasión en un tema que creemos que es apasionante, como digo yo, de rabiosa actualidad y que seguro va a suscitar muchísimas preguntas. La gente que nos está siguiendo puede ir lanzando ya a través del chat, tanto durante la exposición que vas a realizar como al final de la misma, las preguntas, dudas que puedan ir surgiendo. Y sin más, Edelmiro, te cedo ya la palabra para esa exposición ponencia que vas a compartir con nosotros. Adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias, Mercedes, por la presentación. Gracias por la invitación a la FEDE, a este webinar. Intentaré no prolongar mucho la charla, porque lo más interesante quizás son las preguntas. Y sabéis que este es un tema de rabiosa actualidad. Los avances en los últimos años han sido tremendos y están mejorando cada día. Y es muy importante responder a esa pregunta, claro, para alguien que tiene diabetes. ¿Cómo accedo a estos nuevos sistemas de infusión de insulina que llamamos sistemas de ASA cerrada, o a mí me gusta más llamarles sistemas automáticos de infusión de insulina? Lo primero que quiero decir es que yo voy a hablar de los requisitos para poder utilizar estos sistemas, de las indicaciones médicas, de las demandas, pero claro, cómo acceder para cada uno de vosotros va a ser, tenéis que preguntar a vuestro especialista, a vuestro pediatra, a vuestro endocrinólogo, porque además sabéis que en España cada autonomía tiene unos planes de implantación de estos sistemas y unas vías de acceso que pueden ser distintas de unas a otras. Por lo tanto, si veis que estáis dentro del grupo de pacientes de los que yo voy a hablar ahora, podéis estar en esa situación, preguntar a vuestro especialista que os dirá cómo podéis hacerlo. Voy a compartir la pantalla donde vais a ver mis diapositivas. Espero que las podáis ver. Perfecto. Perfecto, aquí dice que sí. Bueno, pues, ¿cómo surge? Sabéis que desde hace ya más de 40 años existen las bombas de infusión de insulina, los dispositivos de infusión continua de insulina, que al principio no eran ni mucho menos como esta tan nueva que veis aquí, sino eran mucho mayores, pero en los últimos años sí que había bastante gente y en algunos países un porcentaje importante de diabéticos con estos sistemas de infusión. Pero lo más nuevo en los últimos 10, 15 años es que han aparecido otros dispositivos que son los dispositivos de monitorización continua de la glucosa, como esos que veis ahí, que se ponen en la piel y miden en el tejido subcutáneo cómo está la glucosa cada minuto, cada 5 minutos, cada muy poco tiempo. De la unión de estos dos sistemas habrá que llevar ambos, es decir, por un lado la bomba de infusión de insulina, por otro lado el sistema de medición continua, y del desarrollo informático que ha conseguido algoritmos de control, ese cerebro que vemos ahí, que evalúa cómo está la glucosa y en cada momento, comunicándose con la bomba de insulina, pues puede modificar la infusión de qué cantidad de insulina se pone para controlar lo más posible la glucemia, lo más cerca de lo normal. Además, estos sistemas se comunican con los nuevos sistemas informáticos de nube, con lo cual esa información puede llegar directamente al equipo sanitario y tenemos ya un sistema casi perfecto. Ya se llama de ASA cerrada porque ya se cierra el círculo, ¿no? Se mide la glucosa, se inyecta la insulina y se ajusta en función de las necesidades de cada uno. Este sistema no es perfecto por ahora, ¿no? Eso sería lo que se llamaría un páncreas artificial. Le llamamos sistemas de ASA cerrada, pero por ahora le llamamos sistemas de ASA cerrada híbridos. ¿Por qué híbridos o hybrid closed loop? Porque no están pensados para que corrija las excursiones glucémicas o las necesidades de insulina altas que existen justo después de las comidas. Esto es la secreción natural de insulina. Como veis, hay una secreción basal durante la noche, pero en el momento en que comes,
necesitas mucha más insulina, luego ya disminuyen las necesidades cuando vuelves a comer más insulina. Los sistemas híbridos son capaces de regular la secreción de insulina en función de cómo está la glucosa, que se lo dice el monitor, durante los periodos entre las comidas, sobre todo durante la noche, pero después de la comida se necesita de forma rápida, además, una gran cantidad de insulina que depende además de qué es lo que hace la persona, ¿no? Si come más, necesitará más insulina, si come menos, necesitará menos insulina. Y esto todavía va a depender del propio diabético. No lo va a hacer automáticamente el sistema de asa cerrada. Por eso se llaman, no son sistemas de asa cerrada completos, sino híbridos. Ahora estamos hablando ya de sistemas de asa cerrada híbridos avanzados. ¿Por qué avanzados? Porque además de controlar la tasa basal de insulina, sobre cuando no se come, ¿no? En los otros periodos como estos, que se necesita un poquito más de insulina, o cuando por algún motivo sube más la glucemia y no dependiendo solo de qué has comido antes, son capaces de detectarlo y inyectar pequeñas dosis de insulina en bolos o microbolos. Por lo tanto, es algo más ya que híbrido. Pero todavía no estamos en lo que se llama sistema de asa cerrada completa, que sería aquella en la que no tendríamos ya que decirle nada nosotros al sistema, sino que él detectaría cuando estás comiendo y te pondría mucha insulina. Ahora no, ahora tenemos que avisarle nosotros y calcular cuánto ponemos antes de las comidas, porque eso no lo hacen los sistemas de infusión continua. Estos sistemas automáticos, esto es de un gráfico que había hecho hace años la Asociación Americana de Diabetes, en el que hablaba de sistemas de infusión de primera generación, que eran los que no eran de asa cerrada, que había hasta ahora, es decir, las bombas de infusión de insulina, y los de segunda generación que deberían pasar por estas fases. El sistema de asa cerrada híbrido, que la basal de insulina es automática, pero la que uno se pone para cubrir las necesidades de cada comida tiene que hacerse manualmente. Hay que decirle el bolo, esos bolos que inyecta de insulina, hay que decírselo a la bomba o al sistema en función de cómo está la glucemia, en función de de cuánto vamos a comer. Para eso, por supuesto, lo que se necesita es un conocimiento muy exacto de cuáles son los gramos de hidratos de carbono que vamos a ingerir en cada comida o gramos de proteínas. Eso requiere, para poder hacer esto manualmente, lógicamente va a requerir mucha formación por parte de la persona con diabetes, ¿no? Y lo ideal sería pasar a la fase 5, es decir, al que fuera asa cerrada totalmente automático, que no fuera necesario inyectar o decirle a la bomba manualmente antes de cada comida cuánto tiene que ponerse, que fuera capaz de detectarlo de una forma o prevenirlo o preverlo de una forma segura antes de que suba la glucemia cuánto vas a necesitar para esa comida. Este es un paso que todavía va a tardar tiempo, porque realmente el sistema debería ser casi adivino de cuánto va a comer, y no tenemos insulinas además tan rápidas que hagan efecto tan rapidísimamente sino que el sistema tiene que hacerlo con tiempo suficiente. Pero bueno, esto es lo ideal, probablemente llegue, no sabemos muy bien cuándo, aunque habría una tercera generación aún, porque ahora los sistemas de infusión, las bombas solo infunden insulina, y en la diabetes no solo falla la insulina, aunque lo más importante es la insulina. Hay otras hormonas pancreáticas que no se producen adecuadamente, como el glucagón, y lo ideal sería que el sistema pudiera también infundir esas otras hormonas, lo cual evitaría absolutamente, por ejemplo, las hipoglucemias. Ahora ya casi las vamos a evitar, pero en este caso ya sería perfecta. Bueno, ahora lo que tenemos son sistemas de asa cerrada híbridos avanzados, y los tenemos comercializados ya. Es decir, desde hace dos años nada más, no más, existen sistemas híbridos comercializados en este país. Y tenemos ya 4 o 3, bueno, porque uno que ha evolucionado desde la 670G a la 780G, que es de la casa Medtronic, que utiliza su bomba de infusión de insulina de Medtronic con un sensor continuo de glucosa que es de la misma casa, y un algoritmo de control entre ellos, y es el sistema 780G.
Otro que es el que utiliza una bomba de infusión, que se llama Control IQ, el sistema, pero utiliza una bomba de infusión Tandem Slim X2, que es esta bomba que veis aquí, y un sensor continuo en tiempo real, que es el Descon G6, y un algoritmo que comunica entre la bomba y el sensor continuo y ajusta las necesidades de insulina, como os digo, las necesidades basales. Antes de las comidas, sigue siendo un sistema híbrido, hay que decírselo. Todos estos sistemas además tienen algo que ya habían conseguido las bombas anteriores, que es la parada en predicción, es decir, lo que sí evitan casi por completo son las hipoglucemias, porque son capaces de predecir qué va a pasar con la glucemia en función de lo que conocen ellos van adquiriendo en su memoria todos los perfiles del paciente y a través de lo que le dice el sensor. Y antes, como veis aquí en este gráfico, es muy sencillo. Antes de que baje la glucosa por debajo del límite de la hipoglucemia, va a dejar de infundir insulina, con lo cual se recupera inmediatamente. Bueno, eso lo hacen todas, con sus variantes. Y hay otro sistema que es comercializado, que es de otra casa comercial, que os sonará, que es Roche y un algoritmo de control que se llama DBLG, un sistema que se llama Diaberu. Se usan las bombas de infusión que ya existen desde hace años de la casa de Roche y el sensor que es el G6, también el Descon G6, y este sistema necesita además un mando de control, un aparato que es donde está el algoritmo de control que se comunica con la bomba y con el sensor. Bueno, cualquiera de estos está accesible en estos momentos en España. Depende de que en algunos hospitales o en algunas autonomías pueden tener un acuerdo más con unos, más con otros. Representa un verdadero problema para nosotros, para los profesionales, el poder conocer el funcionamiento de todos estos sistemas para poder implantarlo en los pacientes, ayudarles y luego seguirles adecuadamente. Bueno, probablemente en algunos sitios se utilicen más unos, más otros, y que se utilicen todos es un reto, pero algunos, como nosotros, lo intentamos, utilizar cualquiera de ellos. En otros países existen incluso otros sistemas, pero aquí estos son los que tenemos comercializados, ¿no? Lo que voy a hablar ahora es de para quién son estos sistemas. Y qué requisitos, qué se necesita para poder utilizarlos con garantías. También tiene sus riesgos, ¿no? De llevar este sistema puede ser, primero puede no gustar, puedes no querer llevarlo, tiene algunas limitaciones, pero también tiene sus riesgos y se han hecho ensayos clínicos en diversos grupos de pacientes que son en los que podemos utilizarlos porque sabemos que son beneficiosos para ellos sin riesgos, ¿no? Entonces, en principio, por ahora, los requisitos para poder poner estos sistemas automáticos de infusión de insulina de asa cerrada es que la persona que tiene diabetes sea un diabético tipo 1, incluyendo lo que ahora se conoce como diabetes tipo 1 de inicio lento, slow onset, que antes se llamaba también LADA. Es decir, pero cualquier tipo de diabetes de este tipo, cualquier persona con diabetes de este tipo estaría o podría ser un candidato a utilizar este sistema. En menores de 6 años, hasta ahora no se habían hecho estudios. Y claro, eso tiene sus limitaciones. Los niños pequeños necesitan menos insulina, las bombas tienen que ser más precisas para pequeñas cantidades de insulina, los cambios pueden ser distintos. Y hasta ahora no estaba indicado en niños de menos de 6 años. Es decir, bueno, para el sistema Control IQ tendrían que ser más de 6 años. Para estos otros sistemas más de 7 y el Diaberup solo se ha aprobado en personas mayores de 18 años. ¿Hay alguna otra? A la semana pasada en el New England of Medicine ha salido un estudio demostrando que estos sistemas también son seguros desde 1 a 6 años, pero con un sistema de infusión y unas bombas que no disponemos en España. Pero yo creo que esto va a evolucionar rápidamente y podrá ser para todos, pero por ahora tenemos este requisito, ¿no? Y también hay un requisito en cuanto a necesidades totales de insulina, por lo que os digo de la precisión del sistema, ¿no? En los sistemas Minimed y Diameluz y Diaberup, el paciente debe requerir al menos 8 unidades diarias, si no, no va a ser capaz de hacerlo bien. Y en el sistema Teslim, en el Tandem, 10 unidades diarias. Pero bueno, la mayoría de los pacientes van a necesitar más, pero sabed que existe esta limitación. Y en el caso de la Tandem, también
hay un límite en el peso. El peso corporal del paciente debe ser mayor de 25 kilos. Y esto es muy importante, ¿no? Claro, un requisito imprescindible para poder utilizar estos sistemas es que la persona con diabetes se comprometa a poder utilizarlo adecuadamente. Y para poder utilizarlo adecuadamente supone, en primer lugar, una educación diabetológica, el llegar a un grado de formación en conocimientos y en práctica de la diabetes en cuanto a la dieta, el ejercicio, el manejo de aparatos, en todo lo que es educación en diabetes. Hay que tener un grado muy alto de formación previo y además comprometerse a una educación continuada, porque estos sistemas de insulina además van cambiando. El software de control, los algoritmos de control, como en el caso de la Tandem que vemos aquí, se actualiza periódicamente y se producen cambios, es decir, y es necesario aprenderlo y hacer las cosas bien, porque si no también, como os digo, puede haber riesgos. Si la bomba no funciona bien o se para, hay riesgo de cetoacidosis, hay otros riesgos médicos, ¿no? Y dentro de ese grado de compromiso, no solo hay que tener un compromiso, sino un nivel de competencia adecuado para la gestión de las comidas. Son bombas híbridas, es decir, los bolos de insulina para que no suba la glucemia o para que no haya hipoglucemias después de las comidas, depende de lo que el propio paciente le ordene al sistema, en base a los resultados de la glucosa, pero en base al ejercicio, en base a lo que va a comer, que sepa contar los gramos de hidratos de carbono. Es decir, se necesita una competencia en la gestión de las comidas y sobre todo para calcular los gramos de hidratos de carbono que se van a ingerir. Bueno, importante, no exacta. Es decir, tienen que tenerse esa competencia, si no, no nos va a servir el sistema. Y además de estos requisitos iniciales, digamos, hay una serie de demandas que también hay que tener muy en cuenta. Bueno, lo primero es obvio, ¿no? que sea una persona con capacidad para el uso de estas tecnologías. Eso va muy relacionado también con la edad. Pero claro, hay que saber utilizar las bombas que tienen unos menús de cierta forma complicados. Bueno, todo aquel que maneje teléfonos móviles de forma rápida lo va a hacer, pero tiene que tener esa competencia, ¿no? Todos estos sistemas tienen alarmas, ¿no? Alarmas de hipo, de hiper, de mal funcionamiento del sistema, por lo que sea, de que se obstruye el catéter por el que pasa la insulina. Es decir, hay una necesidad ineludible de atender a las alarmas, de ser capaz. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que siempre estar pendientes de esas alarmas, porque si no, no vamos a poder llevar esto de forma segura, ¿no? Ni conseguir los objetivos. Y bueno, sabiendo lo que son las bombas de infusión de insulina o los sistemas de infusión subcutánea continua de insulina y los sensores, eso va inyectado en el tejido subcutáneo, pero necesita un cambio frecuente hasta el momento en los sistemas que existen ahora estos que vemos aquí, los tubos, los catéteres de las bombas, se tienen que hacer obligatoriamente cada 3 días, porque si no podremos, aparte de mal funcionamiento, de mal paso de la insulina, podemos tener infecciones cutáneas y de otro tipo que hay que evitar a toda costa. Es decir, hay una necesidad, ser consciente de la necesidad de un cambio frecuente de los elementos del sistema, tanto del sensor como de la bomba de infusión. Algo muy importante, que pongo aquí como número 4, pero, también conocer que esto es así. Hay que llevar, por un lado, la bomba, por otro lado, el sensor. Y esto tiene una repercusión sobre la imagen corporal que en algunos casos puede no ser aceptado adecuadamente. Entonces, hay que ser conscientes de ello, ser consciente el propio profesional, ser consciente el paciente de que eso es así y de que cuando se pone este sistema es para llevarlo de una forma continua. No puede ser algo un día sí, otro día no, y es algo que llevas y si eso distorsiona la imagen corporal de una forma inaceptable, pues vale más utilizar otro sistema. Por supuesto que tiene que tener, la persona con diabetes tiene que responsabilizarse del uso del sistema, porque depende que el sistema funcione por ahora, depende del propio paciente. Si tú no reúnes todas esas demandas que te va a dar el aparato, las alarmas, los cambios,
vas a estar peor que antes. Y este sistema se lleva para conseguir un control muy bueno de la diabetes y se puede conseguir un control casi perfecto evitando hiperglucemias, pero depende absolutamente de uno. No es un sistema absolutamente automático, ¿no? Que se llame automático. Y al principio se necesita un tiempo, es decir, se necesitan al menos 4 o 6 semanas o más, o 2 o 3 meses para valorar la adaptación, para adaptarse a vivir con ese sistema. Y al principio puede ser dificultoso, puede ser duro. Luego, cuando se pasa esta primera fase, porque además en esta primera fase es cuando hay que optimizar todos esos algoritmos, las dosis, los cálculos de la sensibilidad a la insulina, del ratio, de cuántos hidratos de carbono, y hay que modificar los parámetros. Hay una necesidad de un contacto muy frecuente con los profesionales y de muchos cambios y a veces no estar perfectamente bien al menos 4 o 6 semanas. Hay que ser consciente de ello y bueno, por eso os lo estoy contando, es así, ¿no? Para los que no habéis estado en contacto con estos sistemas, ¿no? Bueno, todos estos requisitos, todas estas demandas, pero bueno, mucha gente va a poder beneficiarse de ello. Entonces, ¿quiénes son aquellas personas con diabetes en las que estaría indicado? Estas son las indicaciones que ha publicado la Sociedad Española de Diabetes, que más o menos aceptamos todos los profesionales, en que pueden llevar un sistema, una vez superados esos requisitos, con esas demandas, es para todos los diabéticos, que tengan capacidad y que estén dispuestos a llevarlo. Bueno, las indicaciones aprobadas en ese primero serán, claro, si alguien con un sistema más convencional de tratamiento está muy bien controlado, la primera indicación es cuando no se consiguen los controles, los objetivos de control metabólico aceptados. Y unos controles objetivos estrictos, como veis aquí, es decir, en aquellos que tengan una hemoglobina A1C más de 7%. O si utilizamos, como sabéis que ahora utilizamos ya casi más que la hemoglobina, estos otros parámetros de la glucometría, porque todo el mundo con diabetes tipo 1 tiene un sensor, al menos en freestyle, que tenga un tiempo en rango, es decir, glucemias entre 70 y 180, menor del 70%, si no llega al 70% es que está mal controlado, o que esté demasiado tiempo en hipoglucemia, más del 4% en hipoglucemia, o demasiado tiempo en hiperglucemia grado 2, que llamamos más de 250, más de 5%. Estos serían como los parámetros bioquímicos de control de la diabetes que indicarían control insuficiente de la diabetes. Es una indicación, sería un paciente que cumple todos los requisitos y que no tiene un control suficientemente bueno de la diabetes según estos criterios. El segundo es muy importante también, independientemente de lo de arriba, que tenga hipoglucemias que llamamos incapacitantes. Es decir, hipoglucemias graves, aquellas que necesitan la ayuda de otra persona para superarlas, porque él mismo no las supera, no las puede resolver por sí mismo, o hipoglucemias desapercibidas o inadvertidas, que no se da cuenta y de repente tiene una hipoglucemia, o que aunque no sean desapercibidas, aunque no sean graves, tienen un exceso de hipoglucemias en su vida normal, un exceso de lo que se considera aceptable, ¿no? Es decir, hipoglucemias incapacitantes. Otra tercera indicación sería aquellos pacientes que consideran que tienen tienen una calidad de vida negativa debido a su diabetes. Interferida negativamente por las demandas del cuidado de la diabetes, por el tratamiento de la diabetes. Y creen o se considera que con este sistema podría mejorar esa calidad de vida, ¿no? La calidad de vida sea insuficiente por cualquier motivo. No están indicadas por ahora, porque no se han hecho estudios clínicos, en el embarazo. Es decir, no tenemos una paciente que se queda embarazada y decimos, ahora vamos a mejorar el control con este sistema. Eso no es una indicación actual. Sí que es en el antes del embarazo. Es decir, sabéis que cuando una mujer quiere quedarse embarazada, no solo tiene que tener una hemoglobina menos de 7, sino que lo ideal es que tenga menos de 6,5. Entonces, si se va a programar un embarazo y no se consigue la hemoglobina de 6,5, sería una indicación. Y luego hay pacientes que hacen mucho deporte, o que son deportistas profesionales, o no profesionales, pero bueno, que hacen deporte de forma más o menos intensa y que no consiguen un control adecuado con el sistema bolo basal de inyecciones de insulina convencional. Esto les puede ayudar, por lo tanto es una
es una indicación para ello, porque va a mejorar mucho su calidad de vida respecto a ese deporte que hace. Esas son las indicaciones. Como veis, puede entrar mucha gente. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Pues lo contrario de las indicaciones. Las más importantes, eso, que sea una persona incapacitada, que vemos que es incapaz técnicamente de manejar esos aparatos, esos sistemas, o que no va a poder adaptarse a los cambios que hay en la imagen corporal, y eso va a representar un problema psicológico para ellos. A veces eso no se ve antes y se nota después, pero bueno, eso es una causa de retirada de estos sistemas. Por supuesto, alguien que no está dispuesto a responsabilizarse de hacer todo y de llevar unos cuidados de la diabetes y una monitorización de la diabetes suficiente, porque, como os digo, no solo no se cuida para nada, sino que incluso puede ser perjudicial el llevar un sistema de estos. Y por ahora, lo de los niños menores de 6 años, como os decía, aunque esto puede cambiar en un futuro cercano. Y el embarazo, del cual también hemos hablado, porque no está aprobado por las agencias reguladoras de medicamentos, tanto en Europa como en Estados Unidos o en otros países. No está aprobado porque no ha habido ningún estudio clínico específico utilizando estos sistemas en mujeres embarazadas. Bueno, luego esto es una cosa que me gusta a mí, aunque, como os digo, lo que ahora tenemos son sistemas comercializados, híbridos, de asa cerrada. Y por ahora, en teoría, deberíamos dividir estos sistemas en sistemas propietarios o cerrados y sistemas interoperables. ¿Esto qué significa? Ahora lo que tenemos es sistemas cerrados, que una bomba funciona con determinado sensor y con determinado algoritmo, y solo podemos hacer eso. Sistemas interoperables serían aquellos en que pudiéramos los pacientes, las personas con diabetes o los profesionales, o entre todos pudiéramos elegir y decir: a mí me gusta más esta bomba, que es un sistema de infusión continua de este tipo, porque hace estas cosas, me gusta más este sensor y me gusta más este algoritmo. Eso lo tendremos en el futuro. Y podremos hacer una combinación más personalizada para cada persona. Pero por ahora lo que tenemos es sistemas cerrados. O tienes un sistema de Medtronic, o tienes un sistema de Control IQ, o tienes un sistema Yaveru, en este caso en España, y otros que pudiera haber. Lo ideal es que sean sistemas interoperables, y yo creo que las cosas van a ir por ahí en el futuro. Esto es un poco lo que... Sabéis que existe otra cosa que se llama el do it yourself, ¿no? Que hay personas con diabetes que utilizan bombas de infusión antiguas con sensores y unos sistemas de control que están disponibles en Internet, que han hecho ciertas personas y que son libres, que no son de una casa comercial, y funcionan, porque realmente, uniendo esos 3 factores, un sensor que te mida la glucosa con una periodicidad mínima, continua o casi continua, una bomba de infusión que pueda modificar el ritmo de infusión de alguna forma, y un algoritmo de control que no es más que un software, pues puedes conseguir un sistema de asa cerrada, ¿no? Bueno, hay diferencias entre... Aquí había puesto una tabla con diferencias entre unos sistemas y otros. Bueno, son diferencias no muy importantes, ¿no? Hay algunos que tienen pantalla táctil, otros que no. Al final, todos mejoran. Unas bombas hay que recargar el depósito, otros utilizan cartuchos precargados de insulina que ya se venden directamente en la farmacia. Algunos, como el de Roche, necesita otro aparato más, ese mando, ese gestor, lo cual es un inconveniente. Lo ideal sería tener el software en el móvil. Pero, bueno, llegaremos a eso, a que el mismo móvil que utilizamos para otras cosas sea capaz, que no es más que un ordenador, sea capaz de tener un software que se comunique con las bombas de infusión y con el sensor. Y luego, por supuesto, es muy importante la descarga de datos. Eso, bueno, estamos teniendo problemas, pero está mejorando en todas ellas. Es decir, que todos los datos de cómo funciona la bomba, cuánta insulina infunde, cuántos bolos pone, qué bolos has puesto, cómo has calculado los bolos, cómo tienes la glucemia, todo eso esté disponible en una plataforma que la vea el paciente, que la vean los profesionales y que puedan hacer las modificaciones oportunas, por supuesto, para conseguir ese control ideal que se puede conseguir, ¿no? Bueno, esto es lo que decía de la interoperabilidad. Pero la pregunta... Yo esta diapositiva la he hecho hace mucho tiempo, cuando empezaron estos sistemas automáticos o sistemas integrados.
en el caso de los diabéticos tipo 1 o tipo 1 de inicio lento, es para todos o para muchos. La verdad es que con esos requisitos, esas indicaciones, esas demandas, yo quería poner esto que dice las Clinical Practice Recommendations del otro día. Sabéis que hace cada año la American Diabetes Association ha puesto algo importante. Bombas de insulina y sistemas automáticos de infusión de insulina. Dice cuando aquí ponen A es con grado de recomendación el mayor que hay, estos sistemas deben ser ofertados a todos los jóvenes y adultos con diabetes tipo 1. Es decir, la oferta a que esto se pueda utilizar, por supuesto, teniendo en cuenta los requisitos, las limitaciones, etcétera, debe ser para todos los diabéticos. Yo aquí no entro, no soy gestor y no entro, aunque soy muy consciente de que esto tiene limitaciones presupuestarias para cualquier sistema de salud. Que hay limitaciones en los recursos humanos porque se necesita profesionales entrenados y formados, médicos, enfermeras, por supuesto educadores o educadoras y tiempo, mucho tiempo, porque esto consume mucho tiempo de formación que, para todos, que quizá no podemos atender a todos los que queremos. Pero bueno, la oferta dice la verdad que debe ser para todos. Luego, cada autonomía hace lo que quiere, claro. Yo aquí os puedo contar lo que hacemos en Asturias, y la verdad es que hemos sido muy abiertos en esto. Y hay una comisión autonómica, que se llama Comisión de Tecnologías de la Diabetes del Principado de Asturias, pero la norma que se ha dicho es que se puede solicitar el sistema integrado, ISTIMA, sensor continuo, a criterio de cada facultativo. Según los criterios previos de ISTI, que bueno, eran los que veíamos antes, o que no llegaran al control que tuviera hipoglucemias, excepto los niños menores de 6 años porque no había indicación. Bueno, hay que hacer una documentación, etcétera, pero que por lo menos aquí no hay una limitación por ahora presupuestaria. Tampoco es que pongamos muchas, pero cada vez ponemos casi todas las que podemos, digamos, y la limitación casi la tenemos en la posibilidad de nuestro trabajo, porque yo creo que la tenemos hasta la lista de espera. Es decir, no damos abasto a formar y a seguir inicialmente esos 2 o 3 meses que son muy importantes, ajustar las bombas de insulina a todos los que le queremos poner. Pero bueno, estamos en ello. Las indicaciones para ISTI eran las que os decía antes. Y luego yo quería poner aquí un trabajo que a mí me parecía importante, aunque esto va dirigido más a los profesionales. Hay un ensayo clínico que es el Cloud Trial que hacen en Estados Unidos, pero voy a poneros la conclusión solamente. Que a veces somos los propios profesionales los que limitamos el acceso a estos sistemas a la gente. Es decir, todos, la verdad todos tenemos ciertos prejuicios y lo que deberíamos tener es implementar las guías clínicas. Bueno, hay este documento de la SED, que es muy importante, que tenemos los profesionales, ya lo hemos hecho en España, porque a veces no ofrecemos, y por eso lo hacemos mal, a todo el mundo estos sistemas. Pensamos que a veces se necesita una educación y una competencia tecnológica muy alta, y no. La mayoría de la gente en ese aspecto puede beneficiarse de estos sistemas automáticos. Y muchas gracias. Yo estoy para todas las preguntas que tengáis, que pueden ser muchas, seguro, y si puedo contestaros, os contesto. Por supuesto, Edelmiro, muchísimas gracias. La verdad que sí que han llegado vía email también, pero bueno, nos hacen una a través del chat y yo creo que es muy interesante, aparte de que lo has tocado en ciertos momentos durante tu intervención. Bueno, lo estás viendo ahí, pero bueno, yo te lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué importancia tiene la formación diabetológica continuada en la buena adherencia al cumplimiento de esta terapia de asa cerrada? Bueno, la educación diabetológica inicial es imprescindible, obviamente, para poder manejarlo adecuadamente y para llegar, y sobre todo al principio llegar a ese buen control. Pero no hay que dejarla. Es decir, bueno, eso es uno de los problemas de la educación diabetológica en general. La educación diabetológica tiene que ser continua. La diabetes sigue estando ahí y se producen muchos cambios. Y la formación continuada en los pacientes que están con sistemas, aunque estén muy bien, porque algunos llegan a estar con unos tiempos en rango de 80%, 90%, aunque estén bien, es necesaria la educación continuada. Hay retos todavía no resueltos a pesar de estos sistemas tan automáticos como son, por ejemplo, el ejercicio, ¿no?
cómo solucionar que no tener, empeorar el control cuando se hace ejercicio, y las personas cambian en su vida. Antes hacen más ejercicio, luego hacen menos ejercicio, de repente les gusta hacer no sé qué ejercicio, y todo. La educación diabetológica tiene que ser absolutamente continuada, siempre. Y en estos casos más, y a veces es más compleja, porque además cambian, el algoritmo cambia. Todos estos algoritmos de los sistemas automáticos son estos algoritmos ya tienen inteligencia artificial y van aprendiendo por sí mismos. Entonces, a veces el algoritmo funciona de una forma, pero si cambias el estilo de vida, el algoritmo igual no se adapta. Todavía hay la intervención de los profesionales, y en la educación es muy importante todavía, ¿no? Por supuesto que quizás en esta pregunta no, la clave es continuada, porque claro, o sea, avances son avances o cambios, incluso lo que comentabas, no es que avance la tecnología, sino que tu estilo de vida puede Cambia variar. lo que hace. Efectivamente. A colación de esto también se habla mucho y nos han llegado esta información en otras ocasiones, pero también en esta. Tan importante es la educación, la formación por parte de los pacientes que reciben, lógicamente, como de los profesionales que tienen luego efectivamente que formar. Esta persona nos pregunta de si se recibe la formación adecuada y lógicamente si se tiene la capacidad los profesionales, bueno, de poner todos estos sistemas al volumen de pacientes que lo demandan. Claro, lo que es muy demandante de formación, muy exigente, porque además hay diversos sistemas, cada uno es distinto. Es un problema. Los profesionales lo intentamos. Lo que está ocurriendo es que obligatoriamente se tienen que especializar algunos profesionales en estos sistemas. Y de hecho eso ya ocurre en los hospitales. Se están haciendo consultas monográficas de bombas y sistemas de infusión continua, porque no todos, aunque todos los endocrinólogos, imaginémonos, ¿no?, un servicio endocrino como es el mío, todos tenemos, o casi todos tenemos que ver personas con diabetes, porque hay muchas personas con diabetes. Pero al final, y es lo que nos está pasando a nosotros, hay 2 o 3 personas que son los que van a ver exclusivamente a los pacientes con estos sistemas, porque no pueden estar al día de todo el mundo, ¿no? Y conseguimos formación adecuada, hombre, sí, se está, bueno, con las limitaciones de la pandemia y de todo, pues hay muchos cursos. La labor de la Sociedad Española de Diabetes, del grupo de tecnologías, es ingente. Hay un curso, y va a haber uno muy recientemente. Bueno, nosotros mismos también vamos a hacer otro curso. Es decir, hay mucha actividad y hay muchos internacionales. Ahora con tanta webinar, vamos, el que quiere se puede conectar a cualquier curso internacional en todo el mundo. Esto es una revolución en todo el mundo. Y realmente, pero es exigente, sí es exigente y necesita tiempo. Por lo tanto, tiene que haber personas especialistas en endocrino que a su vez, o en diabetes, que a su vez se especialicen en esto. Y lo mismo educadoras, claro. La educación en diabetes es para todos los diabéticos, pero esto es una educación un poco específica de estos sistemas, de estos aparatos y las plataformas en las que se ven los resultados, en las que se ven las cosas. La verdad es que sí, hace mucha falta. Los profesionales, como siempre, lo intentamos, lo que podemos, y quizá lo que nos hace falta es personal, son recursos humanos, sobre todo en educación, que sabéis que nos sigue costando tener todo lo que se necesita. Que quede ahí esa demanda. Edelmiro, nos hacen otra pregunta y creo que es muy interesante. A esta persona, a Federica Búa, dice que no le ha quedado muy claro el requisito de estar en rango de más del 70% de glucosa. Quizás si vuelves a explicar el concepto de tiempo en rango, que creo que aquí en esa tecnología es muy importante, a lo mejor no, bueno, puede dar el concepto, claro, el control de la diabetes, bueno o mal control de la glucemia se define, o se ha definido hasta ahora siempre, por hemoglobina glicosilada. Pero ahora tenemos más datos, pero esos datos son los que vienen de los sensores continuos. De cualquier tipo de sensor continuo. La mayoría de la gente tiene el freestyle libre, pero del freestyle libre. En el freestyle libre, todo el que tiene el freestyle libre, si lo ve en el teléfono, en cualquier sitio, ve que sale una barra con diversos colores. Esa barra son el tiempo que pasa el paciente en los últimos 15 días en determinados rangos de glucemia. Tiempo en rango, en TIR, es el estar bien. ¿Qué se considera estar bien? Estar entre 70 y 180. Entonces, lo ideal, el buen control, es estar más del 70% de todo el tiempo
entre esos valores. El 30% puede estar más alto, pero si el 70% más, si está el 80% mejor, más del 70% en esos valores, tienes un buen control. Eso se suele asociar a una hemoglobina glicosilada buena, pero vamos, nos sirve con eso, no hace falta ni siquiera la hemoglobina glicosilada. Pero los criterios son varios, no solo que estés el 70% bien. Es muy importante no estar más del 4% debajo de 70%. Eso es demasiadas hipoglucemias. Y luego, claro, si estás el 70% bien, el 3% que está bien bajo, vas a estar el 27% alto. Bueno, eso se acepta siempre que no estés más de un 5% muy alto, que es por encima de 250. Bueno, son criterios para saber si alguien está bien, claro, o está mal, ¿no? Perfecto. También hay otra persona que en el apartado de preguntas y respuestas, la pregunta es, ¿qué le dirías a alguien para convencerle de que dé el paso a los sistemas de asa cerrada? Bueno, esto también has dicho que depende de muchos factores, la individualización, pero bueno. ¿Qué le diría? Lo primero que si cumple con las cosas, si maneja el sistema adecuadamente y le dice lo que come y calcula las raciones y hace las cosas, es seguro que no va a tener prácticamente hipoglucemias y que va a estar bien controlado, que se alcanza casi con seguridad si él se compromete a hacerlo bien. Y que la calidad de vida, alguien puede pensar, voy a llevar esto, esto me va a limitar. No limita la vida normal a la mayoría de la gente. Que la mayoría de los casos en que tenían dudas, porque hay gente que tiene dudas, voy a tener que llevar siempre puesto esto, cambiarme esto. En la mayoría de los casos luego lo aceptan perfectamente y lo llevan bien. No todos, no todos. Hay quien dice, yo no acepto llevar siempre encima una máquina y estar siempre pinchado aquí, no puedo hacer no sé qué. Dependía también de la vida de cada uno, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo acepta bien. Entonces, si no está bien controlado con el bolo basal, no consigue los objetivos, que a veces no se consigue, es por mucho que hagas, y estás dispuesto a conseguirlo, se puede probar. Perfecto. No pasa nada tampoco por probar y si no estás bien, pues ya se deja, ¿no? Lógicamente, el caso es que al final cuente con más calidad de vida, efectivamente. Aquí, Edelmiro, nos hacen una pregunta, pero con varios apartados, vamos a ir poco a poco para no desbordar. Esta persona, Cristina, creo que está muy interesada en conocer la situación de su hospital, que ha comentado que se puede solicitar este sistema integrado a criterio del facultativo, según criterios previos. Y en cuanto a las preguntas, las dos primeras que las estarás viendo también, ¿estos criterios previos resultan limitantes? Y por otro lado, luego abordamos la siguiente, pero y por otro lado, ¿son públicos? Bueno, públicos entre los profesionales los conocen todos, ¿no? Públicos a nivel general. Claro, supongo que se referirá a eso. Pero los profesionales, los especialistas. Claro, la Comisión de Tecnologías del Principado se dirige a los especialistas en endocrino y a los pediatras que ven pacientes con diabetes, pediatras endocrinólogos. Esos lo saben porque se les ha comunicado. Sí que hay algunas limitaciones que, debido a esos requisitos de formación y de educación, los pacientes por ejemplo, en Asturias solo se ponen las bombas en 2 centros. Es decir, hay otros hospitales y otros centros que si quieren que se les ponga, el profesional tiene que enviarlos o pedirlo, tiene que pedir que se acepte la utilización de esa tecnología y luego enviarles a uno de los otros 2 centros, pero no hay problema. Y el facultativo tiene libertad absoluta de pedirlo. Lo que pasa es que aquí en Asturias se hace caso por caso, es decir, hay una comisión, si esa comisión, en función de la petición que hace el especialista, le parece que no cumple esos requisitos, pues le dice que no, pero vamos, esos no son muchos casos. Perfecto. Bueno, ya has contestado, ¿no? A la siguiente pregunta de si tenía o no libertad, lo estabas viendo y demás. Libertad tienen toda de pedirla, luego puede haber alguna cosa. Cuando también nos pregunta esta persona, a colación también de un tema que a veces no se tiene en cuenta, pero que también es muy importante, ¿no? Quizás lo que se desconoce, el impacto visual que puede tener pues llevar este sistema es lo que implica. Cuando se hace una evaluación, entiendo, de esta persona,
a nivel de físico, si reúne los criterios, también a nivel emocional, eso se Claro, traslada. ¿Cómo se hace eso, esa evaluación de esta persona a nivel físico? Si realmente cumple con los parámetros, ya sí, a nivel emocional también los hay. es una valoración en la consulta clínica. No los ve un psicólogo. Bueno, podrías, en algunos casos puedes enviarles incluso a que les vea un profesional de la psicología o de la psiquiatría, pero en general es en el contacto personal entre el paciente, como los diabéticos además suelen estar fidelizados a un mismo especialista durante mucho tiempo, no hay mucho problema, ¿no? Claro, hay personas que ya te dicen de primera mano, yo no quiero llevar eso. Pues nada, es un requisito, ¿no? Si tú no vas a querer llevar puesto la bomba, pues no puedes utilizarlo. Hay quien tiene dudas, bueno, en cualquier caso se puede probar, como digo, tampoco no hay ningún problema, ¿no? Se puede probar, y eso ya tiene una limitación en cuanto a la imagen, por eso pues lo puede dejar. Habrá otros sistemas, hay otros sistemas, próximamente tendremos los bolígrafos inteligentes que van a mejorar las cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí un comentario que hace una persona, también un seguidor, es curioso porque hace unos años solo se ponía bombas si estabas bien controlado. Bueno, esto yo creo que ahora es en función de si se quiere contar con más calidad de vida, ¿no? Al final ese es el objetivo final, este sistema No, pero de terapia. yo entiendo la pregunta. Si dice que es curioso, solo se ponían las bombas si estabas bien controlado, el requisito es todo lo contrario. No, el requisito siempre ha sido, se ponían, Calidad de vida. siempre ha sido los que estaban mal controlados. Quizá se ha hecho, ¿no? Yo lo entiendo. Se ha hecho. Dice, como las bombas tenían unos mayores requerimientos tecnológicos, de control, de tirarse, de estar pendiente, al final a veces se ponían bombas a pacientes que ya estaban bien, porque sabes que con las bombas también iban a estar bien. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es todo lo contrario y ha sido siempre. Es que los que están mal pasen a estar bien, ¿no? El que está bien, bueno, puede mejorar la calidad de vida, pero no va a mejorar el control si ya está bien. No, control, no, claro. Aquí nos hacen una pregunta que, bueno, todavía se sigue preguntando esto y hay dudas. Puede comentar más o menos precio de estos aparatos y si está subvencionado o no. Sáquenos Claro, de dudas de esto. los diversos sistemas sanitarios públicos autonómicos. Exacto. Financian esto. Son caros. Claro, el problema es que la bomba de infusión costaba X. La bomba más el sensor y el algoritmo cuesta el doble. Es decir, de repente había siempre un porcentaje, en España había un 8 o 10% de los pacientes que tenían bombas de infusión continua, de los diabéticos tipo 1, depende de cada sitio. Esos mismos, al ser ahora un sistema automático, van a costar exactamente el doble que costaban antes. Por lo tanto, es caro, es un gasto importante. No cuesta menos, bueno, quizás yo creo que la gente tiene que saber lo que cuesta, pero eso en ningún caso cuesta menos de 500 euros al mes. Sí, que se vea la inversión, lógicamente, que supone. Porque se va pagando, el sistema. Las bombas se venden por métodos de estos de leasing, esas cosas, pero los sistemas públicos pagan eso. Pero bueno, que a largo plazo, de cierta manera, es una inversión, como muchas veces comentamos, de que se reducen complicaciones también, pues si accedes a la mejor terapia del control de la patología. ¿O ese es el objetivo, al menos? Se supone que sí, aunque todavía no está demostrado totalmente eso. Pero bueno, espero que no. Bueno. No hay ningún estudio científico que demuestre que estos sistemas no lo hay, lo habrá, probablemente sea cierto, que es lo que se habla de coste-beneficio, ¿no? De que eso previene tantas complicaciones que ese coste es un beneficio. Pero bueno, todavía no se ha demostrado. Perfecto. Edelmiro, hay otra pregunta de una persona, bueno, ya en un caso personal, ¿no? Dice, yo con la misma dinámica diaria, supongo que, bueno, pues en el tema de sus hábitos, tan pronto estoy altísima como en hipoglucemia. ¿Sería peligroso poner este sistema? Supongo que, bueno, habría que analizar más factores, pero... Bueno, habría que analizar muchas cosas, pero no. Probablemente eso es uno de los motivos para poder ponerlo, ¿no? El solucionarle esa inestabilidad que no se soluciona de otra forma. Sería todo lo contrario, ¿no? Casi todo lo como contrario, sería... probablemente esté indicado. Bueno, aunque cada caso hay que verlo
por separado, ¿no? Otra pregunta que nos llega y también a colación de que ha comentado de perfiles concretos de que le puede beneficiar perfectamente este sistema, ¿no? Como los deportistas, Sí. también las mujeres embarazadas, pero esta persona ya está realizando diciendo cuál sería el candidato ideal de adoptar este sistema. Si pudiera definir un paciente con unas características concretas, ¿cuál sería el ideal del 100%? Yo creo que no hay ideal. Yo soy más partidario de lo que dice la... Yo creo que candidatos son casi todos, casi todo el mundo. Y que el verdadero problema es la limitación de los recursos. Y si hubiera recursos y en vez de costar lo que cuesta, costara 10 veces menos, vamos, todo el mundo lo llevaría. O casi todo el mundo. Y el avance va a ser imparable. Es decir, la evolución de la tecnología es tal que, por ejemplo, el tamaño, algo que limita, que mucha gente se lo ponga, que es por la imagen, que es el tamaño de la bomba. Existen unas bombas que se llaman, ya existen en otros países, que se llaman patch pump, bombas parche, que son pequeñitas, que se llevan y ocupan casi lo mismo que ocupa el freestyle ahora. Es decir, que ya no limitan la imagen corporal, se va a hacer todo cada vez más pequeño, va a funcionar mejor. Por lo tanto, cada vez más gente será candidata seguro. Incluso los que ya están bien. Es decir, claro, me dices, si alguien ahora se pone la insulina con el bolígrafo, está bien. Es que con un sistema automático va a estar mejor aún. Es decir, podría ser candidato casi todo el mundo. Que tomen nota la gente que nos está siguiendo. Esta persona también nos pregunta, ¿el volumen de estos sistemas en España es similar a otros países de nuestro entorno? Y, No. si también nos dice si hay algún ejemplo de algún país del que pudiera España tomar nota de cómo se hace o en el estadio que se encuentra de implementación. Es menor que en otros países similares al nuestro. Por algún motivo, a lo mejor. Lo que pasa es que aquí está aumentando de una forma muy rápida, pero durante años ha sido bastante menor. Quizá también no lo sé. Depende también del sistema sanitario. Claro, también aquí entran intereses de muchos tipos. Los intereses de las casas que venden estos sistemas de que puedan convencer. Si hay más sanidad privada, generalmente hay más uso de estos aparatos y los seguros sanidad privada no como la que existe en España, sino sanidad privada donde los seguros subvencionan esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Alemania, si aquí lo llevan el 10% de los diabéticos, pues el 10, el 12, no tenemos datos exactos porque como hay tanto lío, pero no es más que eso. En Alemania lo llevan el 40%. En Estados Unidos lo llevan un porcentaje similar. En Francia es menos, pero más del 20%. Es decir, que no estamos al nivel que deberíamos estar, probablemente. ¿Qué porcentaje, Delmiro, ya aprovecho, cuál porcentaje consideras que sería el óptimo en el que tendríamos que estar en nuestra situación? Yo creo que ese porcentaje, hombre, más del 20% seguro. Más del doble de lo que hay ahora, yo creo que podemos. Mínimo. Sí. Me ha gustado. Hay un ejemplo que yo siempre digo, aunque es el ejemplo inglés, que en el sistema inglés de salud exigen a los hospitales, entra dentro de los objetivos de los hospitales, que haya un número mínimo de pacientes con sistemas de infusión continua. Es decir, si no se ponen, también es mala práctica, o no se ofrecen. Tiene que haber más de los que hay, estoy convencidísimo. Todos los endocrinos en España estamos convencidos de que deberíamos tener a más pacientes, pero luego hay limitaciones de diversos tipos con sistemas de infusión continua. También nos comentan en relación a esta última pregunta, lógicamente en España se está hablando de la implementación en España de una manera única, pero hay 17 comunidades. Sí, cada comunidad es absolutamente, no solo cada comunidad, porque en muchos sitios no va por comunidad, va por hospital. Existen concursos de sistemas de infusión continua de insulina en las comunidades grandes como Cataluña o como Madrid. Cada hospital va por su lado y es distinto. Entonces, esos concursos se pueden hacer de diversas formas. Puede que solo te dispongas de un sistema, puede que
dispongas de 2, puede que solo se pongan a no sé qué. Eso, ahí no puedo entrar porque nadie lo conoce. Hay 40 formas distintas de hacerlo. Pero bueno, yo creo que eso lo tenéis que hacer las personas con diabetes, son los que tenéis que reclamar eso. Y si, estamos en ello con vuestro apoyo. Y uno a uno, y cada uno, de uno en uno. Si se va pidiendo, irá aumentando. También esta persona nos comentaba, claro, esto quizás ya lo has contestado, ¿cuáles serían los pasos correctos para homogeneizar ese acceso en las comunidades? Es complejo, incluso a lo mejor a ti no te compete contestar esta cuestión. No. Hay alguna comunidad como Extremadura que no tiene ninguna limitación. Hay cosas de todo tipo. Hombre, yo creo que los gestores sean conscientes de esto, yo creo que ya lo son, y que no pongan limitaciones presupuestarias. Pero bueno, lógicamente limitaciones presupuestarias van a tener, porque esto cuesta, ¿eh? Poner a 100 diabéticos más te va a costar 1 millón de euros. No son claro, y eso hay que sacarlo de algún sitio, pero bueno, pedirlo, seguir pidiendo. Exacto. Y de ahí, lógicamente, también lo que trasladamos, ¿no? Esa implicación y esa educación para que el paciente, lógicamente, pueda sacar el máximo partido a... No, luego hay una limitación que es nuestra, es de los profesionales, pero que no podemos. Es decir, a veces nos autolimitamos. No hacemos todo lo que tenemos que hacer porque es que no podemos. Es decir, yo no voy a decirle que voy a poner 40 bombas más porque en 3 años, con el personal de educador que hay, no voy a poder ponerla en 2 años. Entonces, no voy a crear falsas expectativas. Pues exacto. las que mejor me parezcan. Al final todo se autorregula, ¿no? Perfecto. Hay una persona que nos hace una pregunta también. ¿Hoy en día tiene sentido usar una bomba de insulina que no interactúe con el sensor de glucosa? ¿A día de hoy? Es buena pregunta. No lo sé. Esa pregunta me la he hecho yo desde el principio. Tiendo a pensar que no, pero es lo mismo que antes, que con las inyecciones. Hay gente que con una bomba y un sensor, sin esa integración, ese algoritmo, puede estar muy, muy bien y conseguir los mismos objetivos que sin el sensor. Depende de cada caso. Pero en general tiene poco sentido. Una vez que existe la tecnología y que el algoritmo ese de control no tiene por qué ser, es lo menos caro. Eso no necesita recambios, no necesita mantenimiento, simplemente es un software que será más o menos caro dependiendo de otras cosas. Yo creo que eso lo tendrá todo el mundo. Si tienes un sensor y tienes una bomba, tendrás un sistema más o menos inteligente. También nos han preguntado, y también en colación a lo que ha comentado del tema del COVID-19, que ha puesto unas cosas en evidencia, cosas buenas, que se pueda también acceder a esa formación, plataformas online y demás por parte de los profesionales, pero por lo que se refiere al acceso por parte del paciente a esta innovación, ha habido una reducción, ha habido un parón. ¿Cómo ha afectado al paciente en el acceso? Si lo ha habido. Yo creo que en nuestro caso, como debido a todas estas tecnologías, estábamos ya tan formados en estas cosas que lo seguimos haciendo, ya lo hacíamos. Y a nosotros no nos ha pillado de sorpresa todo esto telemático, ya lo hacíamos con los diabéticos. Es decir, y lo hemos aumentado mucho más. Y yo creo que no ha limitado, por ejemplo, el ritmo de poner bombas o sistemas, en nuestro caso, no ha disminuido, a pesar de todo el COVID. Seguimos haciendo prácticamente o más de lo que hacíamos, aunque mucho lo hacemos así, claro. En el momento que existen las bombas y el sensor no mandan toda la nube. Eso, hay unas plataformas, tenemos problemas porque son sistemas cerrados. Tenemos que cada sistema, cada bomba tiene su plataforma distinta, pero bueno, hacemos lo que podemos. Pero podemos ver online todos los datos y luego llamar por teléfono o llamar por vídeo al paciente. Es decir, eso es parte de la rutina diaria que ya habíamos empezado a hacer y ahora que todo el mundo ha empezado con la pandemia, pero a nosotros no hemos empezado, ¿no? Sino que hemos aumentado. Y lo seguimos haciendo.
Pues y cada vez más. perfecto, continuar en ello. Edelmiro, nos queda un minuto, pero no me gustaría terminar sin que dieras un mensaje final, una frase, no sé, un resumen clave que te El gustaría que la mensaje gente... final es que los sistemas de ASA cerrada ya son una realidad. Hemos esperado muchos años por ellos, son una realidad. Se pueden adaptar a casi todos los pacientes con diabetes tipo 1 y que yo creo que lo que tenéis que hacer es hablarlo con vuestros especialistas. Si pensáis que conociendo un poquito más lo que son y cómo son, si pensáis que os pueden beneficiar y que no va a complicaros la vida más, hablarlo y pedirlo. Sobre todo aquellos que no consigan sus objetivos. ¿Sabes? Claro, al final ¿quién es el candidato ideal que decías antes? Pues aquella persona que hace todas las cosas lo mejor que puede, cree que hace todo lo posible, cree que lo hace bien y a pesar de ello no consigue un control adecuado, tiene demasiadas hipoglucemias o tiene demasiadas hiperglucemias y está dispuesto a hacerlo con estos aparatos, mejorará. Perfecto, Edelmiro, pues nos quedamos con ese mensaje de que las personas lo soliciten si lógicamente consideran, en coordinación con su profesional sanitario, que puede mejorar su calidad de vida. Sin más, Edelmiro, darte las gracias, la verdad que ha sido muy interesante, daría seguro que para muchísimo más. Y sin más, pues darte las gracias también a las personas que nos han seguido en esta última hora y también a Novola por sacar adelante este webinar tan interesante. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Buenos días. Gracias, un saludo. Hasta luego.